Gracias por continuar con nosotros aquí en Mega Noticias. Oiga, pues vámonos con el tema COVID-19, porque tras anunciarse que la vacuna de Pfizer cuenta con ciertas especificaciones para ser eficaz en los humanos, uno de sus mayores retos es la distribución de la misma, pues debe conservarse a temperaturas de hasta menos 70 grados centígrados, precisamente para hablar de este tema y bueno, de otros aspectos que tienen que ver con la pandemia de COVID-19. Pues le doy la bienvenida y saludo con mucho gusto a la doctora Lauri Jiménez Fibi. Ella es jefa del Laboratorio de Genética Molecular de la UNAM. Muy buenas tardes, bienvenida, doctora. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Tania. Gracias por la invitación. Un gusto, doctora. Dos aspectos. A ver, por un lado, mucha gente ya está cantando victoria, soltando las campanas al vuelo, pues por estos avances que se han anunciado de la efectividad del 92% en esta vacuna de Pfizer. Sin embargo, por otro lado, pues nos dicen, es muy claro que muy complejo poder traer esta vacuna aquí en México, poderla repartir a una temperatura de 70 grados centígrados bajo cero. Se antoja complejo, pues poderla aplicar acá en México, ¿no? Así es. Creo que el tema de la vacuna se ha convertido en un tema demasiado mediático y politizado. Creo que hay que hablar con verdades cuando se habla de la vacuna. Yo entiendo que es una esperanza que toda la gente tiene. Todos tenemos, ¿verdad? Esta esperanza de que pueda venir un remedio a esta tragedia que estamos viviendo y que llevamos sufriendo durante tantos meses. La realidad es esto, la vacuna de Pfizer aparentemente pues tiene muy buena efectividad, pero hay que contextualizar todo esto, 92% sí, pero no se dicen cosas como por ejemplo la vacuna pues no aplica para niños, no fue probada en niños, eso quiere decir que toda la población infantil quedaría sin vacuna. Entonces, y ellos pues todavía contagiando al resto de la población, y bien sabemos que los niños son grandes dispersores de COVID-19, ¿no? Esto es una, lo siguiente no se sabe qué tan efectiva es en la población de adultos mayores. Otro problema, ¿no? Entonces, una serie de cosas. Ahora, dentro de todo, pues los resultados preliminares de su estudio de fase 3 pues son muy alentadores. La situación es que es una vacuna que difícilmente alguna vez tendremos en México. No, por lo menos no en el sector público. Es decir, quienes podrían traer esta vacuna a México podría ser en el sector privado, ¿verdad? Pero esto no ayuda a la mayoría de la población. ¿Qué es lo que pasa con esta vacuna? Hay vacunas, todas las vacunas requieren ser transportadas bajo condiciones de refrigeración. Unas bajo refrigeración propiamente dicho, que es a 4 grados centígrados. Otras requieren congelación, que generalmente ronda en los menos 20 grados centígrados, congelación. Estas cadenas de frío son muy fáciles, son las mismas, el mismo tipo de cadena de frío que maneja la industria alimentaria y la industria farmacéutica para muchas otras razones, ¿no? Para muchos otros objetivos. Entonces, hacer cadenas frías, o sea, la cadena de transporte, distribución y almacenamiento fría a 4 grados o a menos 20 no representa necesariamente un problema, un reto logístico demasiado sofisticado que no se pueda solucionar. Pero lo que pasa con la vacuna esta de Pfizer es que necesita ser transportada y almacenada bajo condiciones de lo que conocemos como ultracongelación. La ultracongelación es congelación que va de menos 65 grados centígrados a menos 85 grados centígrados, de menos 65 a menos 85. Los laboratorios, por ejemplo, de investigación científica generalmente cuentan con ultracongeladores, pero este no es el tipo de congelador que cuenta, vamos a decir, un médico en su consultorio, pues tiene refrigeradores y quienes vacunan a pediatras, por ejemplo, que vacunan a muchos niños, generalmente tienen congeladores bastante sofisticados a menos 20 grados centígrados para almacenar sus vacunas. Pero el problema aquí es que pues difícilmente alguien, un doctor en un consultorio o una clínica pequeña, etcétera, tiene un ultracongelador, ¿no? Y la cadena es, pues es que así es como se necesita no solo resguardar, almacenar la vacuna, sino transportarla. Esto hace muy complicada la logística y muy costosa, desde luego. Es un problema que tendrán todos los países para la distribución de esta vacuna de Pfizer. Pero hay países que por sus condiciones económicas, sociales, etcétera,
pueden saltar este obstáculo de dificultad con mayor facilidad que nosotros. Difícilmente esta va a ser una vacuna que llegue a México, esa es la realidad. Doctora, y entonces esta vacuna también de Pfizer, no sé si está en lo correcto, si nos puede contestar, no es una vacuna a la que le apostó mucho el gobierno federal, le apostó más a otras vacunas, ¿no? Así es. Bueno, el gobierno federal propiamente, hay la vacuna de AstraZeneca, que no fue el gobierno federal quien le apostó, sino a través de la Fundación Carlos Slim. La Fundación Carlos Slim dio el financiamiento para que en México y en Argentina esta vacuna se produjera masivamente y en su momento se pudiera distribuir. Entonces, esa es la vacuna con la que contaremos aquí. Ahora, esa vacuna todavía no tiene un resultado claro ni una fecha de cuándo esa vacuna estará disponible a la población. Entonces, es esa. Ahora, aquí en México, el gobierno federal está apostando por las vacunas, una vacuna china, otra vacuna rusa, ¿no? De las cuales pues todavía no tenemos suficiente información. Este es el problema de la desinformación, sobre todo cuando la desinformación proviene de los niveles altos de gobierno, ¿verdad? Es un problema muy grave porque lo que esto produce es falsas esperanzas a la población y por esas falsas esperanzas la población relaja medidas. Es decir, las vacunas a las que el gobierno de México supuestamente le apostó, pues son vacunas que todavía ni siquiera sabemos si van a ser efectivas o no. O sea, es así de claro. Podrían no resultar. Entonces le apostamos a una vacuna que no sirve. ¿Quién sabe? Pero va a pasar mucho tiempo antes de saberlo. Y cuando lo sepamos, va a pasar otro tanto tiempo más para que esa vacuna se pueda producir masivamente, distribuir masivamente y aplicar masivamente. Es decir, la realidad es esta. En nuestro país no va a haber vacunación masiva antes del tercer o cuarto trimestre del año próximo. Esa es la realidad. Esa es la realidad. Fuera de todos la narrativa política y demás. ¿Y qué vamos a hacer hasta entonces? Esa es la pregunta interesante, esa es la que importa. ¿Cómo cuidamos a la gente de morir? ¿Cómo evitamos las muertes que irremediablemente vendrán? Aunque la vacuna estuviera lista en marzo para ser aplicada en México, lo cual no va a ocurrir, ¿sí? No va a ocurrir. Ok, de cualquier manera de aquí a marzo van a morir 3 veces más personas de las que ya están registradas a la fecha de febrero de este año al momento. Esto quiere decir que pues hay que hacer algo para detener la propagación de los contagios y para tratar adecuadamente a los enfermos con el fin de evitar muertes. Entonces está muy bien tener esperanzas en las vacunas, pero esto no puede ser causa de que la gente relaje sus medidas y que el gobierno, pues esta narrativa le sirve, ¿no? Le da falsas esperanzas, cree que le sirve, pero lo que está haciendo es contraproducente al esfuerzo de contención de la pandemia, sí. Claro, doctora, estamos ya en 97,000 muertes, lamentablemente de pronto se nos olvida que estos números son personas, estamos ya pues a punto de llegar a las 100,000 fallecimientos. ¿Qué decirle a la ciudadanía? ¿Qué decirle a las autoridades? Pues rebasamos por mucho ya este escenario catastrófico que nos había pintado el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell. Así es. Bueno, es que el gobierno ha mentido mucho. Es decir, ha hecho creer a la población que este problema se va a solucionar simplemente con el tiempo, ¿no? Si ustedes se dan cuenta en las conferencias de prensa vespertinas en donde se habla sobre la pandemia, ¿no? Una de las cosas que más coraje da es cada vez que el doctor Alomía, ¿verdad?, repite cada noche, así es como va la curva. Bueno, veamos a ver cómo se comporta la semana próxima. Es que su trabajo no es ver cómo se comporta la semana próxima y sentarse ahí a ser simplemente testigo. Su trabajo era controlar lo que iba a suceder y esto es lo que el gobierno hasta la fecha no ha hecho. Entonces, esto no se va a terminar con el tiempo, eso es importante que la gente lo entienda. Esto se controla cuando contengamos los contagios,
cuando cortemos suficientes cadenas de transmisión y podamos disminuir los contagios en la comunidad. Esa es la única manera. Entonces, sí, es cierto, ahorita en cifras oficiales estamos arriba de 97,000. En unos pocos días estaremos superando 100,000. Este no es un escenario inesperado. Hay personas como yo y como otros profesionales, investigadores, científicos, gente de la academia que venimos hablando de esto desde el mes de abril o mayo, diciendo esto es lo que va a ocurrir cuando entre la temporada invernal. Nada más que estos señalamientos han caído en oídos sordos, ¿sí? Y si nos han escuchado, pues no han actuado en consecuencia, ¿verdad? Entonces, pues sí, es increíblemente lamentable. La situación es que los muertos se siguen acumulando, el gobierno sigue sin actuar y la población es quien tiene que actuar para protegerse, para autoprotegerse. Entonces, si nos va a abandonar el gobierno, bueno, pues encontremos la manera de salvar las vidas nosotros. Claro que sí. Doctora Lauri Jiménez, jefa del Laboratorio de Genética Molecular de la UNAM, gracias por su participación y por estas opiniones tan importantes. Muy buena tarde. Claro que sí, un gusto. Muchas gracias por la invitación. Buenas tardes. La Ciudad de México se encuentra todavía